Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos los que se han sumado en nuestra reunión de este martes. Esta es una de las últimas reuniones que hacemos dentro del ciclo del Seminario de Integración y Aplicación que hacen los alumnos de la licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En esta ocasión nos reunimos para poder compartir y difundir los resultados consolidados de todos los estudios que han hecho cada uno de los alumnos. Ahora vamos a contar un poco en qué consiste el esquema de los trabajos que hacen los alumnos, que es su trabajo final de la carrera. Y bueno, y es por eso que, como ustedes pueden ver en esta primera diapositiva, nos presentamos con el título de la medición de prácticas sostenibles en pequeñas organizaciones, porque, bueno, ahora vamos a contar un poquito. Todos los alumnos hicieron trabajos sobre pequeñas y medianas organizaciones, y este seminario, además de ser realizado bajo el plan de estudios de la licenciatura en Administración de la Facultad de Económicas, como les comentaba antes, también los docentes, el equipo docente, que es quien les habla. Yo soy la doctora Marina Santucci, soy doctora de la UBA en Ciencias Económicas con orientación en Administración, y quien me acompaña del equipo docente es la licenciada Miriam Chem, que ella también cursó este seminario el año pasado y ahora también me va a acompañar en esta presentación. Y ambas somos investigadoras del Centro de Investigación que pertenece al IADCOM, que también forma parte de la facultad, el Centro de Investigación de CERADEC, que se enfoca en todo lo que tiene que ver con toma de decisiones. Y en particular hay una línea de investigación que tiene que ver con toma de decisiones en torno a los negocios sostenibles y el cambio climático, ¿sí? Así que bueno, con esto vamos a arrancar y contarles un poco cuál es la agenda que tenemos para esta reunión. Es una reunión breve, pero primero les vamos a comentar un poco cuál es la justificación y el alcance del por qué se nos ocurrió trabajar sobre este esquema de trabajo final de carrera. Vamos a hacer como una pequeña contextualización en cuanto a explicar brevemente en qué consiste uno de los focos que tiene este seminario, que son los modelos que se desarrollan bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después les vamos a contar cuál es la metodología, o sea, cuál fue el esquema de los trabajos individuales que realizaron los alumnos, y también cuál fue el trabajo que hicimos nosotras para consolidar todos estos resultados. Y luego, a continuación, vamos a presentar los resultados con algunas conclusiones y reflexiones. Bueno, primero, para darles como un pantallazo del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, a lo largo de si bien el formato particular que tiene este seminario comenzó el segundo cuatrimestre del año 2023, ya a lo largo de varios años. Yo tengo un seminario a cargo desde el año 2017, y por supuesto que también son muchos años de docencia, investigación y también de consultoría. Entonces, lo que nosotros vemos es que el contexto influye muchísimo en el éxito de las organizaciones, y en particular en las organizaciones que tienen impacto. Ahora vamos a elaborar un poco sobre esta idea, ¿sí? Pero también vemos que es muy importante la huella que deja, la impronta de los decisores claves dentro de estas organizaciones. Y ustedes nos van a escuchar hablar de decisores claves. Nos referimos a los fundadores, dueños, los principales promotores de estas empresas u organizaciones, y también aquellos gerentes de alto nivel. Por eso hemos dado en llamarlos en forma genérica decisores claves, que van a ser también los individuos con los que los alumnos entran en contacto para hacer su trabajo, ¿sí? Y por eso, justamente sobre esta idea, es que nos generó la curiosidad de poder ver justamente
cuál es la influencia que tienen todas las características y también la trayectoria de estos decisores claves en el modo de manejar estas organizaciones y en particular de implementar las prácticas relacionadas con los impactos ambientales y sociales, ¿sí? Entonces, en base a todo esto, nosotras, en general, el equipo se planteó estudiar un poco cómo la implementación y evaluación de estas iniciativas sostenibles surgen de designaciones grupales como resultado de los esfuerzos generales y organizativos. O sea que, si bien hay una fuerte impronta por parte de los decisores claves, también, por supuesto, toda esta influencia se encuentra retroalimentada por los distintos equipos que van pasando o que continúan dentro de las organizaciones a lo largo de su historia. ¿Sí? Entonces, en base a todas estas ideas, y como ustedes podrán observar, hay como un componente de comportamiento muy, muy importante dentro de esta entonces, el seminario propone que los alumnos estudien la consistencia entre el imaginario del decisor clave, o sea, cuál es la percepción y cuál es la realidad que tienen estos decisores en su mente a la hora de justamente elegir qué camino seguir, qué cursos de acción implementar dentro de la organización y la percepción de la importancia de determinadas herramientas de medición y las tendencias con respecto a las tendencias sectoriales. Entonces, lo que nos encontramos es que justamente una de las preocupaciones que tiene la profesión, ¿sí?, de los licenciados en administración es que existe muchas veces una distancia entre todo el imaginario de los fundadores y decisores claves de las organizaciones y cómo estas prácticas se miden en cuanto a su desempeño dentro de la organización. Entonces, los alumnos tienen la oportunidad de poder acercarse a esta problemática haciendo un rol de observadores, un rol también de consultores, de entrevistadores, ahora les vamos a contar un poquito más, y también ejercitando y trabajando sobre lo que han aprendido a lo largo de la carrera en cuanto a herramientas de medición en torno a todas las estructuras y los esquemas que corresponden al ejercicio de la profesión. Entonces, antes de adentrarnos un poco en cuál fue el esquema, quería dedicar unos minutos a explicar lo que entendemos por desarrollo sostenible, porque justamente esto también es otra de las, digamos, otra de las grandes preocupaciones que nos surge como docentes y como investigadores y también justamente como consultores de organizaciones, porque lo que vemos es que cada vez más las organizaciones o nacen dentro de estos modelos o también ven la necesidad de transformarse a estos modelos. Entonces nos pareció muy importante incorporar estos conocimientos en la currícula de la carrera, por lo menos desde el seminario, que justamente es la oportunidad donde los alumnos pueden hacer un cierre de todos sus estudios. Entonces, ¿qué entendemos por desarrollo sostenible? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, dice aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, como ustedes pueden ver, esta definición, ¿sí?, que es una de las primeras definiciones y que ya tiene muchísimos años, nos da la pauta de que estamos trabajando sobre tres frentes, que lo que nosotros hemos dado en llamar a lo largo del seminario tres distintas categorías o ejes, ¿sí?, de desarrollo sostenible. Por un lado está la dimensión económica, ¿sí?, justamente estamos hablando de organizaciones y las organizaciones para poder subsistir y crecer necesitan de recursos, ¿sí? Por otro lado, la dimensión social, acá es a donde justamente se evidencia toda esta idea de hablar de distintas generaciones, hablar de distintas sociedades, ¿sí?, espacios societales.
Y finalmente la dimensión ambiental, hablando de justamente los recursos naturales. ¿Sí? Ahora, cuando vamos armando, explicando el esquema del trabajo y los distintos instrumentos que han utilizado los alumnos, vamos a elaborar un poquito más en qué tipo de elementos se estudian dentro de la dimensión ambiental, dentro de la dimensión social y, bueno, por supuesto, la dimensión económica es mucho más conocida porque es digamos que es el objetivo o uno de los propósitos más tradicionales desde una visión más bien neoclásica de para qué existen las empresas y las organizaciones. Así que no vamos a elaborar demasiado en la dimensión económica. Bueno, y todo esto está guiado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a donde nosotros lo que estamos, estos objetivos de desarrollo sostenible se elaboraron para dar determinadas guías y un primer precedente, ¿sí? Como si fuera un marco conceptual, ¿sí? No solamente para las empresas, sino antes que eso se pensó en estos objetivos para las naciones, para las regiones, para los gobiernos, y también luego se llevó a que varios de estos objetivos sean aplicables a las organizaciones. Y esto es un poco lo que también los alumnos, es el primer paso que ellos hacen en su trabajo de identificar dentro de las organizaciones que han elegido justamente cuáles son los objetivos de desarrollo sostenibles que se utilizan en esas organizaciones. O que más justamente se relacionan. Bueno, y bueno, como ustedes pueden ver, son 17 objetivos de desarrollo sostenibles. Como les decía, hay algunos que están mayormente orientados a las políticas gubernamentales, pero hay otros que también están orientados a todo tipo de organizaciones. Bueno, Miriam, no me acuerdo Sí, si es... Ahí va, bien. sí. La metodología de trabajo consiste en las siguientes actividades. Primero, cada uno de los alumnos elige una organización a estudiar con propósitos de impacto social y ambiental. Las organizaciones son buscadas y elegidas por los alumnos sin importar el tipo de organización que sean, sino que sean aplicables y que se alineen a los objetivos de desarrollo sostenibles. El segundo, estudian el sector en que opera la organización elegida. El tercero, preparan un tablero de indicadores de desempeño social y ambiental. El cuarto, realizan una encuesta al decisor para que pondere los indicadores del 1 al 5, considerando el 1 el poco importante o nada importante y el 5 muy importante. El quinto, realiza una entrevista en profundidad con los decisores claves teniendo en cuenta 5 categorías: la motivación, los obstáculos, facilitadores, valor e imagen y los factores críticos de éxito. El sexto, le solicitan al decisor que vuelvan a responder la encuesta. El séptimo, se analizan los resultados teniendo en cuenta las actividades anteriores. Y por último, se presenta un informe académico y se realiza una exposición oral. Y en la siguiente se va a hablar sobre el equipo docente, donde se mantiene comunicaciones constantes en forma presencial en el aula y en forma remota a través de mails con cada uno de los alumnos. Se monitorea el avance de cada uno de los alumnos en cada una de las entregas. Luego de las entregas finales se compilan los resultados para analizar comportamiento y se transfieren los descubrimientos a la sociedad académica y productiva. La muestra de 2024 han participado 25 organizaciones. En cuanto al tipo de organización, de las 25 organizaciones, el 76% de las organizaciones son organizaciones con fines de lucro y el restante son organizaciones sin fines de lucro. En cuanto al tamaño, de las 25 organizaciones, el 76% de las organizaciones son pymes y el restante son organizaciones medianas. La toma de decisión, el 72% de la toma de decisiones compartida, es decir, que no hay un único decisor, y el 28% de las decisiones son únicas.
En cuanto al nivel de educación de los decisores que han participado en la muestra, el 52% han completado el estudio universitario, el 28% ha alcanzado un posgrado, el 12% ha alcanzado un terciario y el 4% no han finalizado los estudios universitarios y el 4% ha alcanzado un secundario. Con respecto a los datos compilados del segundo cuatrimestre de 2023, el primer cuatrimestre de 2024, hubo una participación de 52 organizaciones en este seminario. De las 52 organizaciones, hay 13 organizaciones que son sin fines de lucro y el restante son organizaciones con fines de lucro. De las 52 organizaciones, hay 6 organizaciones que son medianas y el resto son pymes. Las entrevistas fueron todas grabadas con el consentimiento de todos los participantes y son observadas por el equipo docente. En cuanto a la entrevista y las encuestas, en promedio transcurrieron 16 días entre la primera encuesta y la entrevista y 3 días entre la entrevista y la segunda encuesta. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Miriam. Entonces, la verdad que, como comentaba Miriam, ha sido de gran ayuda, se incorporó en este cuatrimestre y es un trabajo, o sea, la verdad es que, bueno, también quiero tener esta oportunidad, que no lo dije al principio, para agradecer y también tengamos en cuenta el gran rol que tuvieron cada uno de los alumnos en hacer el seguimiento, y justamente los alumnos son los que salen a buscar las organizaciones con las características que se requieren para poder hacer este trabajo. Ellos eligen la organización con la que quieren trabajar y también hacen el seguimiento de obtener los contactos y mantener el contacto con el cliente. Nosotros le llamamos el cliente, ¿no? Porque también estamos queriendo que ellos se vayan familiarizando con el vocabulario profesional. También vale decir que, como les comentaba al principio, eh, digamos, estas etapas que se cubren dentro del esquema del trabajo tienen a fin poder también evaluar cuál es el efecto que tiene desde el punto de vista de percepciones y desde el punto de vista de aspectos cognitivos del individuo, la percepción, bueno, valga la redundancia, las percepciones en cuanto a las distintas herramientas, y es por eso que la encuesta se hace primero antes de la entrevista. De hecho, se les solicita a los alumnos que traten de minimizar en la medida de lo posible cualquier comunicación con los clientes hasta que no se haga la entrevista, para no sesgar al cliente, y después de la entrevista en profundidad, a donde se cubren los ejes que mencionó Miriam, entonces ahí sí se le solicita al decisor que vuelva a responder la encuesta para poder evaluar justamente las diferencias que hay en las percepciones de las herramientas antes y después de la entrevista en profundidad. Entonces, en ese ánimo, nosotros lo que así hemos realizado para la ocasión que nos reúne hoy es presentar justamente los resultados de cómo han percibido los decisores cada uno de estos indicadores. Entonces, antes de hablar justamente de estos indicadores, quiero aclarar que a los alumnos se les propone, se les solicita que los alumnos tienen que armar un tablero, como comentábamos antes, con todos los indicadores que serían aplicables a cada organización con la que trabajan. Entonces, dentro de ese tablero hay 8 indicadores que son iguales para todos los trabajos. Y de esa forma nosotros primero son los indicadores que están generalmente aceptados como métricas más utilizadas en todas las industrias, ¿no? Esto corresponde no solamente a los esquemas que se basan en todos los esquemas que se basan en los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo Global Reporting Initiative, todos los esquemas relacionados con ESG, todo lo que son ambiental, social y gobernanza, ¿sí? Entonces nosotros elegimos 8 indicadores, 4 ambientales y 4 sociales,
que todos los alumnos incluyen en su tablero. Y más allá de estos 8 indicadores, cada alumno diseña 7 indicadores al menos adicionales para completar un tablero de comando de 15 indicadores, y eso es lo que le proponen al cliente en las encuestas. Y una última aclaración. Dentro de las conclusiones, los alumnos cierran el trabajo presentando una propuesta de una última versión del tablero, una vez que han analizado todas las fuentes de datos, ¿sí? Y recordemos que las fuentes de datos que analizan los alumnos son, primero, todas las fuentes de datos basadas en documentación y fuentes secundarias, ¿sí? Para poder hacer el análisis de la industria, luego la entrevista en profundidad y las 2 encuestas. Entonces, en base a todos esos datos, ellos cierran el trabajo haciendo una propuesta de un tablero de comando con todos los indicadores que ellos consideran que serían más aplicables en base al conocimiento que han recolectado de la organización a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces, volviendo a lo que estamos viendo en esta diapositiva, estamos viendo entonces lo que nosotros realizamos, el equipo docente, una vez que todos los alumnos finalizaron sus trabajos. Entonces tomamos los resultados de las ponderaciones que dieron todos los decisores a estos 8 indicadores estandarizados, vamos a llamarle, ¿sí? Porque todos, como les decía, todos los decisores respondieron a estos 8 indicadores. Y lo que ustedes pueden ver es que nosotros tomamos promedios, ¿no? Entonces no es digamos, no es el compilado consolidado, no son sumatorias, sino que son promedios. Y es por eso que en esta filmina en particular, mostrando estos resultados de esta forma, no se ven diferencias entre la primera respuesta y la segunda respuesta, ¿sí? Pero sin embargo, está bueno que veamos en estos resultados descriptivos, ¿sí? Cuáles fueron los resultados en promedio que se obtuvieron en las ponderaciones de estos indicadores. Como ustedes pueden, y les recuerdo que la escala propuesta fue del 1 al 5, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, el primer indicador es el peso de los residuos, ¿sí? Y se le dio una escala de 4 sobre 5, ¿sí? En promedio. El segundo indicador son las emisiones de gases de efecto invernadero, y en este caso se les dio en promedio una ponderación menor de 3. El siguiente indicador es el indicador de utilización del agua, que normalmente los alumnos lo han medido en litros o en galones, y también se le dio una ponderación de 3 sobre 5. Y el último indicador es el indicador de consumo de energía, y se le dio una ponderación de 4 sobre 5. Por otro lado, tenemos los resultados en términos de el eje social, ¿sí? Y vamos a ver que el primer indicador que está estandarizado es el porcentaje de mujeres en posiciones gerenciales, ¿sí? Esto está relacionado con la problemática de la diversidad de género, y es una métrica que, como les decía, se está utilizando en la mayoría de los reportes de sustentabilidad basados en todos los esquemas de los distintos usos que hay a nivel global, como les decía, Global Reporting Initiative, Integrated Reporting, y hay otros esquemas, ¿sí? Entonces, es interesante que en este caso sí, en promedio se vio una diferencia entre la primera respuesta y la segunda respuesta, ¿sí? Siendo la segunda respuesta una ponderación de 3 y la primera respuesta una ponderación de 4. Por otro lado, el segundo indicador en el eje social fue el indicador de la inversión realizada en capacitación para los equipos de trabajo, y en este caso la ponderación fue 4, fue el indicador que mayor ponderación se le dio dentro de la categoría de impacto social.
El tercer indicador es el tiempo perdido dado por accidentes realizados dentro de los circuitos operativos, y este dio una ponderación en promedio de 3. Y finalmente, el nivel de rotación de empleados, ¿sí? Recordamos que esto es el porcentaje de cantidad de individuos ingresando y dejando la organización. Normalmente los alumnos han diseñado este indicador en base a un periodo anual. También dio en promedio una ponderación de 3. Entonces, como les decía, estos fueron los resultados descriptivos, ¿sí? Y por otro lado, hemos realizado, como dice acá, correlaciones bivariadas para identificar asociaciones significativas entre las distintas respuestas de los cuestionarios por parte de los decisores en todos los ejes, ¿sí? Entonces, para eso se realizó un ejercicio estadístico con un muestreo basado en 1000 iteraciones con reposición, siempre con esta muestra de 52 organizaciones, como les decíamos. Entonces, estos ejercicios que hoy estamos exponiendo corresponden a los trabajos realizados por los alumnos del segundo cuatrimestre de 2023 y primer cuatrimestre de 2024. ¿Sí? Entonces, en base a estos resultados, lo que arrojaron fueron que asociaciones significativas con un nivel de confianza del 95% entre la respuesta positiva al fin de lucro, ¿sí? O sea, todas las organizaciones que muestran que son empresas con fin de lucro, y por un lado la ponderación del peso de los residuos en la primera respuesta, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es que acá los resultados sugieren que hay una asociación entre las empresas que dijeron entre empresas, y mayor ponderancia, mayor ponderación, ¿sí? En cuanto a la importancia de medir el peso de los residuos, ¿sí? En la primera respuesta realizada de la encuesta. Y segundo, la ponderación del tiempo perdido por accidentes en la primera respuesta también. O sea que estos resultados parecieran indicar que estas son percepciones o preocupaciones más relevantes en los casos de organizaciones con fines de lucro. Y por otro lado, para las organizaciones sin fines de lucro, se encontró asociaciones significativas con la ponderación de capacitación en la segunda respuesta. O sea, lo que estamos diciendo acá es que se le dio una mayor ponderación a la importancia de medir la capacitación en aquellas organizaciones que han respondido ser sin fines de lucro, ¿sí? Y finalmente, la sumatoria de diferencias absolutas entre las respuestas a los indicadores ambientales. Lo que estamos diciendo acá es que aquellas organizaciones que han respondido no ser, o sea, organizaciones sin fines de lucro, entonces mostraron como mayores diferencias, o sea, como que pareciera que no hay un criterio tan unificado en cuanto a cuál es la percepción de la importancia de medir utilizar indicadores ambientales, ¿sí? Porque por ahí lo que sucedía es que le ponían a un indicador ambiental, por ejemplo, una ponderación de 1 en la primera respuesta y después un 5 en la segunda respuesta. Por eso estamos hablando de las diferencias absolutas, ¿sí? Y finalmente, otro resultado inferencial interesante fue que los resultados arrojaron asociaciones significativas, aún más significativas, al 99%, entre las sumatorias de diferencias absolutas entre las respuestas a los indicadores ambientales y sociales. O sea, lo que esto parecería sugerir es que aquellos decisores que por ahí no había un alto nivel de consistencia entre las respuestas de los indicadores del eje ambiental, sucedía lo mismo con los indicadores del eje social, ¿sí? Bueno, entonces, en base a todos estos resultados, y acá quiero aclarar que, por supuesto, estos resultados descriptivos e inferenciales que estamos exponiendo en esta ocasión están basados únicamente en los resultados de las encuestas, ¿sí?
Una de las cosas que tenemos en progreso, en agenda, es también haciendo uso de herramientas de análisis de contenido, también poder profundizar, porque los alumnos hicieron análisis de contenido sobre la entrevista en profundidad que hicieron cada uno de ellos. Entonces, nuestra idea es poder también agregar digamos, tratar de buscar asociaciones entre las consistencias de las respuestas entre la primera y la segunda encuesta con la utilización de determinados ejes o determinados conceptos dentro de las entrevistas, ¿sí? Esto es como una idea que tenemos, pero bueno, sabemos que justamente es mucho más difícil procesar 50 entrevistas que una sola entrevista, por eso es algo que tenemos en progreso para ver si podemos contar con una herramienta que nos permita hacer este trabajo. Entonces, como les decía, en base a los resultados realizados de justamente compilar todas las respuestas de las encuestas realizadas por estos decisores de las 52 organizaciones que han formado parte de los estudios de los alumnos, ¿sí? Lo que encontramos es que existe una correlación entre las diferencias de respuesta de indicadores ambientales y sociales, o sea, esto parecería sugerir que para responder a nuestra pregunta de si existe alguna influencia en cuanto a efectos, por ejemplo, relacionados con la memoria, efectos relacionados con el imaginario de los decisores en cuanto al nivel de importancia que se le da a las herramientas de medición. Entonces esto parecería confirmar o confirmar la hipótesis o responder en forma positiva que existe, ¿sí? Existe una relación, por lo tanto, esto es algo que tenemos que mirar cuidadosamente desde la profesión. En segunda medida, las organizaciones sin fines de lucro responden con mayor importancia a indicadores de capacitación luego de la entrevista y presentan mayores diferencias en los indicadores ambientales, ¿sí? Esto no, en realidad, nosotros hemos decidido para la reunión de hoy, por supuesto, anonimizar todas las organizaciones que han formado parte de este estudio, pero si uno ve las organizaciones, hay muchísimas organizaciones, incluso justamente las sin fines de lucro, que tienen propósitos más relacionados con impacto social y no tanto con impacto ambiental. Por lo tanto, uno esperaría, o sea, es intuitivo este resultado que dice que hay mayor interés por dedicar esfuerzos a la capacitación de los equipos de trabajo, justamente. Y finalmente, las organizaciones con fines de lucro prestan mayor atención a indicadores que, además de tener impacto social y ambiental, también tienen un efecto económico en forma indirecta, ¿sí? Como el tiempo perdido en los accidentes y el peso de los residuos, ¿sí? Entonces, quedan digamos, entre líneas el potencial que tienen elementos, conceptos que no hemos tenido el tiempo de estudiar, de comentar en esta presentación de hoy, como todo lo que tiene que ver con economía circular, por ejemplo, hay mucho potencial en un montón de industrias relacionado con eso, y fue un tema que se mencionó diría yo, la mayoría de los trabajos que han presentado los alumnos en estos 2 cuatrimestres. Entonces, en base a todo esto, nos dedicamos unos últimos minutos para ciertas reflexiones e implicancias. Entonces, vale decir, como les comentaba antes, que si bien en los números agregados no se evidencia, porque si ustedes se acuerdan de la diapositiva de resultados descriptivos, no se veía mucha diferencia entre las primeras respuestas y las segundas respuestas, pero sí se ve en el análisis individual de cada caso, ¿sí? Y esto es independiente del nivel de profesionalización, tanto del participante, del decisor que ha respondido a la encuesta, como de la organización que forma parte del estudio de los alumnos, ¿sí? De hecho, los alumnos han hecho un trabajo muy, muy bueno en justamente enfatizar esto
en sus exposiciones orales que han realizado como cierre del cuatrimestre. Entonces, justamente ahí se verifica que en la mayoría de las organizaciones, bueno, creo que si no me equivoco, en todas las organizaciones, al menos en un indicador, hubo una diferencia de respuesta entre la primera encuesta y en la segunda encuesta. Entonces esto nos dice que la percepción del decisor es vulnerable en cuanto, como les comentaba antes, a los efectos de la memoria. Recuerden que se solicitó como esquema, como indicaciones para la realización del trabajo, primero que el alumno no tuviera ningún tipo de conversación con el decisor en forma previa a la respuesta de la primera encuesta, ¿sí? Y segundo, también se le solicitó que al menos transcurrieran alrededor de 10 días entre la respuesta de la primera encuesta y la realización de la entrevista en profundidad. ¿Por qué? Justamente para poder ver los efectos de todos estos procesos cognitivos dentro de las percepciones manifestadas en la respuesta de la segunda encuesta, ¿sí? Entonces, la percepción del decisor es vulnerable en cuanto a los efectos de la memoria y esto se puede potenciar, ¿sí? Y esto es un riesgo, si la organización no cuenta con tableros de medición del desempeño. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que hemos comprobado que necesitamos tener mediciones explícitas, ¿sí? Y que es mucho más fuerte, sobre todo para las organizaciones pequeñas y medianas, que en general son son, si bien son más flexibles, pero también son más vulnerables frente a todos los cambios que se sufren a nivel contexto, ¿sí? Esto es muy importante y es necesario para poder garantizar algo que se llama una gestión basada en evidencias, ¿sí? Entonces, y acá esto tiene una gestión basada en evidencias es lo que enseñamos en el aula, es trabajar con herramientas como por ejemplo tablero de comando, KPIs, indicadores y demás, ¿sí? Más allá de las herramientas tecnológicas. Antes de la utilización de la herramienta tecnológica, la parte de la contribución del profesional es el diseño de esos indicadores, que es una gran parte del objetivo del seminario, ¿sí? Y finalmente, la percepción del decisor también es sesgada en cuanto a la disponibilidad de información sobre prácticas de la industria. Muchos decisores de organizaciones enfocadas en impacto social cambian su percepción de la importancia de iniciativas ambientales luego de la entrevista en profundidad, ¿sí? Entonces también esto es otro de los grandes propósitos que tiene el estudio que realizan los alumnos en el seminario cuando incluyen dentro de sus trabajos finales, de sus informes finales, el análisis del mercado, el análisis de la industria, del mercado y de la industria también dependiendo de la organización con la que trabajan. Y es por eso que justamente es un acercamiento muy fuerte dentro de las guías que se utilizan, por ejemplo, en la elaboración de planes de negocios. Y bueno, esto justamente es uno de los objetivos importantes del seminario, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que también no solamente existe un sesgo frente a el propio imaginario del decisor, ¿sí? También el sesgo, la distorsión de la percepción dada por el efecto de la memoria, sino como en tercer elemento, además existe información limitada a la que tiene acceso, ¿sí? Porque por ahí hay una multiplicidad de prácticas que se realizan dentro de la industria y por la historia que se ha dado en la fundación de cada una de las organizaciones, por ahí el decisor no ha tenido acceso a este tipo de información, ¿sí? Que es una visión que los alumnos en la elaboración de su trabajo han podido justamente ampliar en muchos casos. Bueno. Y como último detalle, también una parte importante entonces del trabajo que realizan los alumnos es este análisis sectorial, ¿no? Tratando de evaluar cuáles son las prácticas que se realizan en términos de negocios y también en términos de iniciativas sociales y ambientales dentro de cada una de las industrias en las cuales las organizaciones que ellos están estudiando están insertas,
¿sí? Y dentro de este panorama es como es la primera etapa fuerte que realizan los alumnos, porque justamente tienen que cumplir con determinadas pautas metodológicas que normalmente se utilizan para la escritura de informes profesionales y académicos, ¿sí? Entonces ellos aprenden a reforzar estos cuidados que hay que tener también, que les sirve muchísimo para el ámbito profesional, ¿sí? Bueno, eso fue toda la exposición por parte nuestra. Quería agradecer nuevamente primero tanto a los alumnos como a Miriam, que me ha acompañado en este cuatrimestre. Cada cuatrimestre es un montón de desafíos y la verdad es que es muchísimo trabajo, pero es un trabajo que nos genera mucha satisfacción. Sabemos que, hablando de impacto, es algo que le genera mucho impacto tanto en la vida de cada uno de los estudiantes. Yo sé que muchos es como que es a regañadientes porque es un trabajo muy profundo, pero justamente les ayuda a fortalecer todas sus habilidades, tanto profesionales, pero en particular habilidades de consultoría y también, por supuesto, habilidades de metodología y de elaboración de planes de negocio y demás. Así que, bueno, quedamos abiertas a dudas o consultas. Si están sumándose a visualizar esta, esta presentación en forma sincrónica, si están mirando la grabación, también tienen nuestros contactos, ¿sí? Nos pueden encontrar a través de las redes relacionadas con la facultad y también en LinkedIn. Así que queremos agradecer a todos los que se han sumado hoy y quedamos abiertas para cualquier consulta que tengan en este momento.